Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Porras Nicho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro principal del taller de investigación de Derecho Laboral y la Seguridad Social, Dr. José Matías Manzanía, y miembro fundador del Instituto de Resolución de Conflictos Laborales y Defensa Social, IRCLADES, una institución encargada es de dar y brindar asesoría jurídica a los trabajadores sindicalizados. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Compartan, denle like al video, ¿no? Difunden la información, hagamos doctrina. El día de hoy vamos a tocar dos temas muy interesantes y polémicos, entre comillas, ¿no? Obviamente lo vamos a desarrollar desde la rigurosidad académica, intentando dejar de lado ciertos sesgos ideológicos, ¿no? Y dar información objetiva, ¿no? Para que cualquier persona del mundo en general o cualquier joven que desconociendo sus derechos y su historia pueda hacerse una idea de quizá un gobierno que no nos tocó vivir a nosotros, pero que sí despedazó mucho a nuestro país y perjudicó sobremanera. El día de hoy desarrollaremos el neoliberalismo y el gobierno de Alberto Fujimori, desde los puntos más simples y sencillos, desde un aspecto muy práctico, en el cual cualquier persona va a poder entenderlo y comprenderlo, ¿de acuerdo? ¿No? Y desarrollar la sana crítica, ¿no? Si es que hay alguna postura distinta, hacerlo llegar en los comentarios. Hoy son los miércoles históricos. El día de hoy trataremos sobre algún episodio de la historia del Perú y, para no desviarnos del proyecto Enfoque Laboral Peruano, cómo este pasaje de la historia pudo influir en el desarrollo de las relaciones laborales, ¿no? En nuestro país. ¿De acuerdo? Esa es la intención, eso vamos a desarrollar el día de hoy, miércoles históricos, el neoliberalismo y la historia, ¿no? Del gobierno de Alberto Fujimori. Denle like, compartan, denle me gusta, difunde la información, hagamos doctrina. Entonces empecemos, ¿no? Punto número 1, ¿qué es el neoliberalismo, no? Y me gustaría, mientras voy disertando, mientras voy comentándoles lo que mis investigaciones me han llevado, ¿no? Ustedes puedan definir ahí qué entienden por neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es igual que el capitalismo, ¿no? Es lo mismo, el neoliberalismo no existe, incluso muchos llegan a sostener. Pero ¿qué vendría a ser ello? ¿No? ¿Qué vendría a ser este concepto? ¿Cómo lo podemos percibir o cómo lo podemos comprender en nuestra realidad? Decir Renato, decir carro, decir libro, son conceptos que tienen una contrastación en la realidad. Por ejemplo, si yo digo lapicero, ¿no? Basta ver este objeto para entender que esto es el lapicero. Mientras que en el neoliberalismo, cuando mencionamos neoliberalismo, no podemos verlo tal cual. Es algo que existe y ahí vamos marcando una primera posición. El neoliberalismo existe. Es un concepto académico que permite estudiar, ¿no? El desarrollo de las relaciones sociales. Y el neoliberalismo es una ideología, ¿no? Es una ideología con las connotaciones objetivas y científicas que esto pueda significar para aquellos que deseen una base, ¿no? Y comprender esta palabra, les invito a leer, por ejemplo, el diccionario de filosofía del doctor Ferrater Mora, ¿no? Ahí señala que ideología vendría a ser un conjunto de ideas, pensamientos, doctrinas, teorías, creencias que tienen como finalidad justificar un determinado modo de vida. Eso es la ideología. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el neoliberalismo es una ideología? Sí, es un conjunto de pensamientos, de creencias, de teorías, ¿no? De conocimientos que tienen una influencia en las relaciones de poder. Por lo tanto, se la concibe como una ideología política.
pues influye en el desarrollo de las relaciones de poder. Entendido el poder como una relación social, ¿no? Entonces, si bien el neoliberalismo es una ideología política, es decir, la proyectan y la manifiestan en políticas públicas los políticos, los gobernantes, Vizcarra, Humala, Alan, Toledo, ¿no? El mismo Alberto Fujimori, ¿no? A través de sus políticas públicas imponen esta forma de ver el mundo, esta forma de explicarlo, ¿no? Y así podemos comprender la diferencia entre neoliberalismo como la ideología política, como las ideas que se plasman en la normativa y que justifican un modo de vida determinado, ¿no? Diferente, neoliberalismo, ideología política, diferente a capitalismo. El capitalismo es un sistema económico, es en el sistema en el que actualmente nosotros vivimos, un sistema basado en la acumulación de capital, y el capital que es excedente apropiado por el empresario como consecuencia de la venta de la fuerza de trabajo de otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el neoliberalismo, una ideología política que tiene una influencia en la economía, en la política y en la sociedad. ¿De acuerdo? Si bien esta construcción ideológica teórica, ¿no? Donde no se puede ver ni percibir, tiene una influencia en las relaciones políticas, en las relaciones sociales y en las relaciones económicas. ¿Cómo así? Pues los gobernantes de turno asumen esta ideología y lo plasman en sus políticas públicas. Entonces, ¿cómo definimos al neoliberalismo? Como una ideología política que busca una influencia en lo económico, en lo político y en lo social. ¿De acuerdo? En un término muy simple. 1. 2. Origen. ¿Dónde surge o se origina el neoliberalismo? El neoliberalismo tiene como origen o implantación, en todo caso, en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan, que es entre 1981 y 1980, ¿no? En pleno gobierno de Belaúnde Allen, ¿no? Y también se impuso este modelo económico en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Gran Bretaña, bajo la dirección de Margaret Thatcher, ¿no? El neoliberalismo, como ideología política, se opone a la visión previa que se tuvo del capitalismo, es decir, a la anterior ideología político-económica que existía. ¿Cuál era? El modelo keynesiano. ¿Y por qué keynesiano? Por el economista que la propuso, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. El modelo keynesiano implicaba una intervención directa en las relaciones del Estado, ¿no? Y más allá de lo criticable o no que pueda ser esta teoría, el objetivo es que este modelo, el keynesiano, permitió la reactivación económica de muchos países en Europa, en Asia, por lo que, más allá de las críticas subjetivas que puedan venir de sujetos que quizá no conocen a fondo esta teoría económica, en la práctica, el modelo keynesiano ha tenido más bondades que el neoliberalismo en sí mismo. Entre ellos, y dicho esto, ¿no? De mi parte, y como enfoque laboral, nos sostenemos a oponernos clara y contundentemente a esta ideología política, por las razones que vamos a precisar, a fundamentar en este momento. El neoliberalismo o economía de libre mercado, ¿no? Básicamente implica que el Estado no debe imponer reglas en la economía, o si las va a imponer, que sean las mínimas, ¿de acuerdo? Para que así, ¿no? El mercado se regule solo, ¿no? La intervención del Estado es perjudicial. El Estado debe permitir que se desarrollen los acontecimientos económicos y ahí mágicamente operarán las reglas del libre mercado. En la práctica, esto representa un beneficio de las grandes empresas, pues
ante la evidente desigualdad que existe en la sociedad donde unos pocos tienen mucho capital y mucha masa tiene poco dinero, tiene poco capital o no tiene capital y solo tiene su fuerza de trabajo para subsistir, aquí se hace, ¿no? Estas reglas económicas mágicas que van a regular a la sociedad a una más justa se hacen impracticables. Aterrizando esto a las relaciones laborales, o en todo caso, señalando cómo el modelo económico puede influir en las relaciones laborales, ¿no? Se dice, por ejemplo, ¿no? Que en un modelo neoliberal perfecto, el Estado no debe regular derechos laborales, o en todo caso deben ser los mínimos indispensables. Los neoliberales puros se oponen, por ejemplo, a la suscripción de una ley donde se regule un salario mínimo, pues esto, ¿no? Hará que muchos empresarios no lleguen a ese tope y eso en verdad es la causa de la informalidad, dicen los neoliberales, por ejemplo, ¿no? O en todo caso no deben existir normas que garanticen la seguridad y salud del trabajador, pues esto aleja la inversión privada. Eso también es un discurso neoliberal. Es decir, el Estado en las relaciones laborales no debiera intervenir, pues esto perjudica y ahuyenta la inversión privada. No hay nada más falso que ello, pues señalamos que en la relación de trabajo en específico hay una desigualdad específica, evocando la doctrina del contrato de trabajo del maestro argentino Bodin, ¿no? La desigualdad específica que subsiste en la relación de trabajo hace imposible que sin la intervención del Estado hayan abusos. Dicho de otra forma, sin el Estado, si no hay normas laborales, el empleado tiene una propensión al abuso, a enriquecerse más, porque ontológicamente el sector privado tiene un fin de lucro. Jamás el privado tendrá un fin social, pues estaría negando su naturaleza misma. Asimismo, si dejamos al mercado libremente a que regule las relaciones laborales, ¿no? Y dicen los neoliberales que el mercado mismo hará que los trabajadores puedan escoger o no escoger dónde trabajar, porque si hay una empresa que maltrata a los trabajadores, el trabajador sería un tonto si vaya a laborar, y si va, bueno, él ya sabe a lo que se expone. No hay nada más falso que ello, pues nuevamente evocando al maestro Mario de la Cueva, la relación de trabajo es una relación de necesidad. Cuando hay hambre, estás dispuesto a entregar tu salud y tu vida a fin de satisfacer tus necesidades y las de tu familia. Por lo tanto, se niega o rechazamos la influencia del neoliberalismo en las relaciones de trabajo, pues se requiere la intervención del Estado a fin de garantizar derechos laborales, pues se ha demostrado por los 30 años que hay en este modelo que el mercado no puede regularse libremente. Eso está demostrado, ¿no? Asimismo, los neoliberales sostienen que los servicios públicos deben ser administrados por los privados, pues ante la ineficiencia del Estado, debieran ser los particulares quienes de manera adecuada y óptima pueden dar estos servicios. Las empresas, en ese sentido, deciden el precio y las funciones que deben tener las mercancías en el mercado, por ejemplo, medicamentos, ¿no? En ese sentido, el mercado mismo regularía esta relación, ¿no? Y nuevamente nos encontramos ante una gran mentira. Y para quienes no nos comprenden, pongámonos en un caso muy práctico, donde servicios públicos son brindados por privados. La salud actualmente en mi país para uno, que no hay camas en el sector público y en el sector privado, en una clínica privada. Si tú quieres atenderte en una cama, tienes que tener como mínimo 5.000 soles para si quieras echarte en la cama y que te permitan pasar la noche. El privado tiene un fin de lucro y aún incluso durante una pandemia sacará lo mejor de sí, que es hacer plata a costa de la salud, la vida de las personas, mientras que el Estado debiera ser el garante del servicio de salud, por ejemplo,
por poner un caso, donde la inversión privada no funciona y fracasa. Y es más, cuando más se le necesita, es cuando peor actúan, o en todo caso, donde mejor actúan, donde su naturaleza sale a flote. Es muy cierto y nadie me puede negar que al menos en el tema farmacéutico existe un gran monopolio, ¿no? Donde el mercado no se regula solo. Los precios de los medicamentos en nuestro país lo decide un solo grupo económico. Por ejemplo, por poner casos extremos de privatizaciones en otros países del mundo, al punto de la barbarie. En Estados Unidos, las cárceles se han privatizado, donde por cada preso que vaya se le paga una comisión al propietario, al empresario dueño de la cárcel. El Estado da ese plusvalor por cada preso que pueda hacer una actividad dentro de la cárcel. Obviamente es una actividad no remunerada, es un trabajo entre comillas forzoso, pues están privados de la libertad, ¿no? Y no pueden comerciar los productos que hacen, ¿no? Entonces, a ese punto se ha llegado en la sociedad norteamericana. En el Perú se ha vendido el discurso del neoliberalismo a fin de demostrar que, bueno, al ver la evidente ineficiencia del Estado, se delegó en los privados la facultad, ¿no?, de hacer determinados servicios sociales, y al día de hoy, 2020, seguimos tan mal como siempre. No ha habido una mejora exponencial. Por otro lado, los neoliberales señalan, por un lado, el tema de la austeridad fiscal. Esto es, dado que el Estado tiene un papel muy pequeño en la economía, ¿no?, a nivel tributario debiera cobrar los tributos más pequeños, más cortos. Los impuestos no deben utilizarse para generar una red de protección social. No, al contrario, al menos a nivel de salud, cada trabajador, cada persona debiera tener la capacidad de poder aportar, ¿no? Y si no tiene ese dinero, pues que el mercado regule libremente esa situación, debiendo la caridad encargarse de darle o proveerle el derecho a la salud a los que menos tienen. No hay más que una posición meramente egoísta que únicamente pretende beneficiar a los que más tienen, ni siquiera al pequeño o al mediano comerciante, sino a la gran empresa. Cada uno, para los neoliberales, en el sistema de salud debe pagar una cantidad determinada según su enfermedad. Con esta idea se rompe la noción de solidaridad o de seguro social que existe desde antes del neoliberalismo, donde la salud, la educación y otros derechos deben otorgarse de forma colectiva, debiendo ser el sujeto de excelencia para desarrollar esta actividad el Estado, y debiendo los privados solamente hacer una actividad complementaria. Para los neoliberales, los que menos tienen deben subsistir o bien con la venta de su fuerza de trabajo o, como hemos señalado, de la caridad. Y como enfoque laboral peruanos nos oponemos a este concepto, pues la caridad implicaría de por sí el establecimiento de una relación social vertical, donde una persona que más tiene se desprende de sus propiedades para darle a quien menos tiene. En la caridad hay una relación vertical, y mantener este principio social como regulador, ¿no?, nos haría más que generar recelos entre los miembros de la sociedad. Lo que debe cultivarse no es una cultura de caridades, sino una cultura de solidaridad, pues en la solidaridad dos partes son iguales y las dos partes se ayudan mutuamente. En la caridad, una parte que tiene más ayuda con lo que le sobra al que menos tiene. En la solidaridad, ambos reconocen sus carencias y mutuamente se unen para conseguir algo mucho más trascendente que su propia individualidad. Como proyecto enfoque laboral peruano, planteamos como principio organizativo incluso de las clases trabajadoras la solidaridad. Dicho esto, vemos que el neoliberalismo es una visión que solo beneficia a quienes tienen un patrimonio.
pues valgan verdades como en el derecho a la salud. Si no tienes para pagar tu salud, pues te morirás. Así de simple. ¿Para qué tienes tantos hijos? Lamentablemente, esta visión no hace más que demostrar la ignorancia en la que incluso se encuentran y la falta de empatía de las clases dominantes. El neoliberalismo resalta mucho el tema de la libertad económica, siendo mucho más estrictos. Sin embargo, ante ello corresponde decir dos cosas. Uno, la hipocresía y doble moral en la que muchos viven, pues tenemos desde un punto de vista axiológico que una cosa es la moral económica y otra cosa es la moral individual. ¿Cómo así, Renato? No te entiendo. Tú eres empresario y tienes tu restaurante. En aras de ahorrar costos, tú compras para tu restaurante el peor arroz, el arroz más barato, la papa más barata. Si puedes, no pagas agua. Intentas ahorrar costos, intentas sacarle la vuelta a la norma. Obviamente, tú haces ello, pues estás en un círculo vicioso donde ves una serie de injusticias y donde comprendes que el más vivo es el que triunfa, pero eso no está en debate. Estamos en que como empresario tú puedes adoptar determinadas conductas que en tu vida privada no harías. Cuando vas a tu casa luego de haber administrado tu restaurante, compras el mejor arroz, compras las mejores papas y la mejor carne para darle de comer a tu familia. La moral económica y la moral individual no van de la mano y esto produce una evidente ruptura en el desarrollo normal de una sociedad. La moral individual debe ser la misma a la moral económica y a la moral, colectiva y a la moral económica sobre todo. Y el neoliberalismo tiene esta contradicción inmanente. Por lo tanto, es un sistema o una ideología que debe ser rechazada. Los neoliberales hablan mucho de libertad económica, cuando en buena cuenta lo que quieren es librarse de su responsabilidad social, librarse de los daños medioambientales que puede generar una actividad económica sin regulación del Estado, como por ejemplo en la actividad minera. Quieren librarse, ¿no? De la educación que deben brindarle a todas las personas de escasos recursos en la sociedad. El neoliberalismo niega el carácter social de los seres humanos, pues colectivamente trascendemos, individualmente vamos a morir, somos seres sociales. Para finalizar esta parte, características del neoliberalismo, ya para aterrizarlo al caso Alberto Fujimori. El neoliberalismo se caracteriza por una desregulación del comercio y las finanzas a nivel nacional e internacional. El mercado no interviene, no hay normas del Estado solito, los empresarios, el gran capital establece sus normas. Dos, la privatización de muchos servicios que antes eran brindados por el Estado, el transporte público, la telefonía en nuestro país, ¿no? Etcétera, etcétera. El servicio de salud mismo, ¿no? El tema previsional, ¿no? El tema hasta de la venta de conservas, ser una empresa nacional. Todo eso se ha privatizado. 3. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones de la microeconomía, especialmente referente al empleo. Y acá yo hago una crítica muy drástica a la ley MIPE. En el neoliberalismo el Estado se desentiende del microempresario cuando por doctrina internacional se sabe que las micro y pequeñas empresas deben tener como principal empresa negociadora para generar flujo económico al Estado. Las MIPES deben negociar con el Estado, pues es el único que tiene capital suficiente para hacerlo circular y hacer dinámica la economía en nuestro país. ¿Qué hacemos? No, recortamos derechos laborales. Esto es propio e inmanente a nuestro sistema económico. 4. Busca una reducción del gasto fiscal, es decir, cada vez menos presupuesto a los proyectos sociales, menos pensiones de salud estancadas, pensiones de jubilación estancadas, bajísimas, servicio de salud pésimo, ¿no? 5. Reducción de impuestos aplicados a las grandes empresas.
devolución de tributos a las mineras, devolución de tributos a la empresa de telefonía, etcétera, etcétera. 7. Proliferación de trabajos a plazo fijo o en todo caso no pago de horas extras. ¿Qué más hay que decir? Se han proliferado los contratos a plazo fijo. Los que tienen contrato y los que no, pues ni horas extras le pagan, ni vínculo laboral tienen. Tienen que judicializar su problema para recién obtener una respuesta legal. 8. La competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de la posguerra. Es verdad, ¿no? Lo único que buscan los grandes capitales, la gran empresa, son mercados donde invertir, recursos que extraer, ¿no? O sea, buscan una sociedad donde extraer recursos, industrializan esa materia prima y lo vuelven a vender a la sociedad de la cual extrayeron, ¿no? ¿Qué negocio más conveniente? Entonces, considero oportuno que hay que combatir al neoliberalismo en el terreno de las ideas, como lo estamos haciendo ahora, pues es más evidente que esta ideología política es muy débil en este terreno, en las ideas. Valgan verdades, es un sistema que solo beneficia a los que más tienen, debiendo plantearse y cuestionarse el cambio de esta ideología en nuestros gobernantes. Ya para finalizar, ¿no? Hablemos del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Esta es la parte más entretenida. Denle like, compartan, comenten, ¿no? Difundan la información, hagamos doctrina, ¿no? Vamos a pasar por las preguntas, si es que hubiera alguna, sino ya para finalizar rápidamente el tema de la clase, ¿no? Saludos a todas las personas que tienen a bien a vernos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Compartan, denle like, ¿no? No den me divierte, ¿no? Un saludo al estimado Wilmer Vázquez, ¿no? Compañero, ¿no? ¿Qué tal? Denle like, compartan, ¿no? Difundamos la información, hagamos doctrina. Hemos desarrollado la idea del neoliberalismo, es una ideología política. 2. El gobierno de Alberto Fujimori. Y antes de hablar del gobierno, vamos a dar simples pinceladas, es más, ustedes saben más esto que yo. Yo soy un joven que quizá no recuerda mucho de aquel gobierno, pero la historia se escribe de forma objetiva. Antes de hablar del gobierno de Alberto Fujimori, y con mucho respeto a los colegas y amigos que tengo, considero oportuno hacer una tipología de fujimoristas. Considero que hay dos tipos de fujimoristas. El fujimorista delincuente, que conoce el pasado y sabe en esencia lo que señalan las principales cabezas de esta organización criminal, de esta presunta organización criminal que ha gobernado muchos años en nuestro país. Y también está el fujimorista por ignorancia, que quizá por desconocer su propia historia, por desconocer episodios muy importantes de la década de los 90, y quizá por el miedo que infundió la organización terrorista Sendero Luminoso, consideran a esto un buen gobierno. Pero digamos las cosas como son, y si rebotan esta ponencia al extranjero, hasta allá se considera así. Alberto Fujimori fue una dictadura. Puede haber debates en que su inicio fue democrático, pues valgan verdades, nos ubicamos en la década de los 90, finales de los 80, 1987, 1988, ¿no? Gracias por los likes, compartan la información, hagamos doctrina. Entonces, esos son los tipos de fujimoristas. Fujimorista delincuente, que conoce el pasado de sus grandes cabezas, o fujimorista por ignorancia. Y justamente nosotros, este proyecto tiene la finalidad de llevar conocimiento científico
a cualquier persona. Compartan este video a sus amigos, a sus conocidos, que quizás por ignorancia defienden a un gobierno tan corrupto, ¿no? Considerado el séptimo gobierno más corrupto de la historia del mundo, ¿no? No es posible que en nuestro país aún haya gente, y casi la mitad del Perú, aparentemente, que apoya a esta mafia. Alberto Fujimori aparece en la escena política como muchos afortunados de la década de los 90 en un proceso de deserción del sistema político eleccionario en Latinoamérica. Gobiernos de izquierda que muchos calificaban de fracasos rotundos, la militarización, ¿no? La dirección de un país a través de militares, ¿no? La corrupción innata en los gobiernos que fueron a través de elección democrática y aterrizando en el Perú. Un joven presidente que había canalizado la voluntad y el sentir de un pueblo oprimido por siglos, termina con 7.000% de inflación. Nos referimos al primer gobierno de Alan García Pérez. Y cabe mencionar en este punto, ¿no? Por ejemplo, que durante este gobierno, ¿no? El gobierno de Alan García del 85 al 90, no me van a dejar mentir, Jorge del Castillo era un candidato, un antiguo aprista, era candidato a la alcaldía de Lima, y justamente en estos años se ponen los cimientos del tren eléctrico de Lima, solo por mencionar una anécdota histórica. Gobierna Fujimori, gobierna Toledo, y dejaron abandonado ese proyecto como muestra del fracaso rotundo que representó el gobierno de Alan García. Y sin embargo volvió a ganar y terminó el tren, ¿no? Eso pasa por no conocer nuestra historia. Pero volvamos a Fujimori. Fujimori aparece en un contexto de un país triste, golpeado, con la violencia de los terroristas, con la violencia de los grupos militares, con la violencia de los grupos paramilitares, con la violencia social que generaba la delincuencia. Y en esa época teníamos como candidato, entre comillas, pero que evidentemente representaba a las clases más poderosas de nuestro país, al ya ganador al ganador del premio Nobel, otrora candidato, Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa apareció en la escena política con su movimiento Libertad. Sin embargo, representaba los intereses de las grandes oligarquías. Más aún cuando el movimiento Libertad se fusiona con el Partido Popular Cristiano, el PPC, y también con Acción Popular, considerado también como un partido de derecha. Así, la unión de estos tres grupos generó el Frente Democrático, ¿no? El Fredemo, bueno, generó el Fredemo. Entonces, ante un candidato que representaba a las oligarquías y que tenía un discurso muy claro señalando que la reactivación económica era necesaria, produjo el rechazo de muchos votantes, o el miedo en todo caso de ellos, ¿no? De esta situación. Y por otro lado, un candidato que fue apoyado por el aprismo en ese momento a través del eslogan honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Que era el eslogan de Alberto Fujimori. El partido aprista y la izquierda del momento, hay que decirlo, lo apoyó, y apoyó un candidato, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Y Vargas Llosa. Vargas Llosa, con un plan de gobierno donde necesariamente se iba a implementar una reactivación económica gradual. Sabrá otro universo paralelo si esa propuesta funcionó, pero Vargas Llosa, el objetivo es que tenía un proyecto de ley y un candidato, Alberto Fujimori, que sin proyecto de ley se presentó a las elecciones presidenciales de los 90. El último día que debió haberse presentado el plan de gobierno, sale Susana Higuchi señalando que se había enfermado del estómago, no es mentira,
revísenlo en YouTube, y que por tal razón no pudo presentar el plan de gobierno. Fujimori se desvivió durante su campaña política señalando que no iba a realizar la reactivación económica que Vargas Llosa señalaba como algo irremediable. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Antes siquiera de ejercer funciones, el 29 de junio del año 1990, Fujimori se reunió con Michel Candesus, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, con Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Barber Conable, presidente del Banco Mundial, y acompañaron a Fujimori Adolfo Figueroa, Luis Marchán y Alfonso Rivero, junto a Javier Pérez de Cuéllar, que era secretario general de la ONU en ese momento. ¿Y qué exigió el Fondo Monetario Internacional? Que se desarrolle la reactivación económica conforme lo planteó Vargas Llosa. No, una reactivación económica mucho más brutal, con un cambio de moneda drástico, con un shock, ¿no? Con una devaluación de los precios drástica. Instó al gobierno peruano que se endeude mucho más, y a cambio de ello iba a entregar al sector privado a determinadas actividades productivas que eran a cargo del Estado. Como parte de las demandas de los organismos internacionales, Hurtado Miller, ministro de Economía del gobierno de Fujimori, presidente del Consejo de Ministros de Fujimori, ¿no? El 8 de agosto anunció en la televisión la política de precios, ¿no?, que se iba a implementar, culminando dicho discurso con la frase que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, al final lo cierto es que Fujimori se arrodilló ante los grandes organismos internacionales e implementó un proyecto económico, ¿no?, a través de sus samuráis, ¿no?, que en buena cuenta terminó con desmantelar a el aparato del Estado que en ese momento existe. Entonces, cuando hablamos del cambio en la política económica, es en buena cuenta que Fujimori se vendió a los grandes intereses de los organismos internacionales. Eso es objetivo. Asimismo, si bien señalamos que hay una crítica o hay un debate o polémica en su origen democrático, hay uniformidad en que ello se volvió una dictadura el 5 de abril de 1992, cuando de forma autoritaria cierra definitivamente el Congreso e inicia un proceso de desmantelamiento de los derechos laborales. Recordemos que en ese momento estaba vigente 1992 la Constitución Política del 79, donde regulaba muchos más derechos laborales que actualmente, por ejemplo, la estabilidad laboral. Fujimori, con el autogolpe, empieza a iniciar una serie de reformas, ¿no?, legislativas, no solo en materia laboral, sino en materia tributaria, penal, civil, etcétera, emitiéndose durante su gobierno, de acuerdo a fuentes internacionales como RTV, ¿no?, más de 900 decretos urgencia que cambiaron definitivamente el destino del Perú, o al menos el modelo económico, ¿no?, que tenía en ese momento, que era de un evidente fracaso de los servicios otorgados por el Estado, lo cual no es de a gratis, lo cual tiene como origen el consenso de Washington, pero eso será materia de otra clase. Hablar del consenso de Washington implica hablar del gobierno de Morales Bermúdez e incluso un poco del gobierno anterior a él de Velasco, pero ya habrá oportunidad de ello. Fujimori, no contento con cerrar el Congreso, es decir, tener el control en la emisión de las normas jurídicas, procede con el cierre, ¿no?, del Poder Judicial,
¿no? También controla al Tribunal Constitucional. Funda el Comando Unificado de Pacificación, que era una nueva estructura orgánica de la Policía Nacional. Hay un completo desmantelamiento de la estructura del Estado, donde el privado pasa a tener un papel central. A nivel de política exterior, siempre se estuvo al servicio de las clases dominantes. Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Para lograr la salida en el Amazonas. Acá tenemos, por ejemplo, el incidente en 1995 del falso Paquicha, ¿no? Donde se entrega, ¿no? El plan Pichincha, perdón, donde se entrega parte del territorio peruano a este hermano país del norte. Para finalizar, el tema de Fujimori en el derecho laboral se puede resumir como una completa precarización de los derechos laborales, acompañada de un proceso sistemático de vulneración de derechos laborales, una guerra de baja intensidad con el claro objetivo de desaparecer a determinados dirigentes que influyen en la sociedad o también a través de la política del rastrillaje. Esto es, intervenir en reuniones populares y arrasar con las personas que se encontraban ahí. Fujimori no pudo haber desmantelado al ordenamiento jurídico laboral sin, por ejemplo, la necesaria muerte del dirigente sindical Pedro Wilca, quien era contrario a los intereses de Fujimori. Con el autogolpe de 1992, empieza ya a hacerse más público a correrse el rumor fuerte del cambio de la constitución política. La estabilidad laboral que fue dada a nivel constitucional y legal con la Constitución del 79 y normas legales de la época de Velasco, se fue desmantelando con el decreto legislativo 728 y futuras modificaciones que esta norma tuvo, y se consolidó a nivel normativo con la Constitución del 93. Aquí se asienta el paradigma de la economía social del mercado, y a nivel jurídico hablamos de una precarización de los derechos laborales acompañada de un proceso de burocratización de los sindicatos. Los sindicatos se vendieron, ¿no? Por ponerlo en términos simples, ¿no? Y los derechos laborales cada vez eran menos. Entonces, Fujimori, 94, 95, ¿no? De forma fraudulenta vuelve a ganar las elecciones, ¿no? Se consolida aún más su poder, la vulneración de derechos humanos cada vez es mayor. Y ya para finalizar, únicamente señalar que, pues, desmitificar que Fujimori no acabó con el terrorismo. Cuando su dirigente máximo, Abimael Guzmán Reynoso, fue detenido por el Grupo Especializado de Inteligencia Nacional GEIN, dirigidos por Benedicto Jiménez, es cierto y es sabido por todos que Fujimori se encontraba pescando y Vladimiro Montesinos ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, valgan verdades, hay que decir las cosas como son. Es más, si hablamos de terrorismo, Fujimori pudo haber acabado con este tema mucho antes. Los invito a investigar sobre el episodio, ¿no? Del coronel Buenaventura, un general que le avisó a Abimael Guzmán por órdenes directas de Montesinos que el GEIN lo iba a intervenir y que por favor se escape. El episodio Buenaventura, ¿no? Revísenlo, ¿no? Entonces, dicho esto, ya para no extendernos hemos hablado demasiado, 40 minutos, la idea de este tema era hacerlo de 15 o 20, pero considero necesario señalar lo informado. Si se me ha pasado algún episodio de la historia, tengan a bien formularlo en los comentarios, compartan la información, hagamos doctrina. ¿Qué es el fujimorismo? El fujimorismo vendría a ser... el fujimorismo, en términos electorales, sería impropio decir que el fujimorismo es un partido,
Pues cabe mencionar, por ejemplo, que Alberto Fujimori ganó la presidencia con cambio 90. Actualmente, la representante del Fujimorismo es Keiko, a través de su partido Fuerza Popular. Entonces, el Fujimorismo vendría a ser una línea de pensamiento político criminal, presuntamente, hasta que el juez diga lo contrario, en la cual lamentablemente se aprovecha de la ignorancia de muchas personas para enriquecer los bolsillos propios y de los que más tienen. Al Fujimorismo no lo considero como una corriente o un movimiento político positivo para el país. Considero que sin el Fujimorismo, el Perú podría ser un poco menos subdesarrollado. Por un lado, si no analizamos la historia, vamos a volver a cometer los errores de siempre. Es una clara muestra de que el peruano de pie no conoce su historia, porque Alan García fue presidente 2 veces y porque Keiko Fujimori es una de las máximas representantes políticas de nuestro país. Eso dice mucho, más allá del discurso retórico que podemos decir que muchos ignoramos nuestra historia. El día de hoy han sido miércoles históricos, ¿no? Intentamos hacer esta ciencia social un poco más divertida, pues es bastante aburrida, pero necesaria para comprender dónde nos encontramos y cuál es nuestro papel en la sociedad. Los lunes son de doctrina, los martes son de casos prácticos, los miércoles son históricos y mañana jueves, volvemos con los jueves normativos. Procederemos con el análisis de Decreto Urgencia 038-2020 y, como es característica, no nos quedaremos solo en ello. Lo que vamos a hacer es criticar la norma más allá y al mismo tiempo resolver problemas prácticos que esta norma está generando. Nos vemos mañana jueves a las 8 de la noche con Jueves Normativo. Muchísimas gracias y hasta pronto.